Muy bien. De la sección en el día domingo podemos aprender una gran lección en cuanto a lo que significa idolatría y lo que es tener llanto por Tamuz. Como ustedes Entonces, ¿qué era el llanto a Tamuz? Bueno, para muchos de ustedes quizás no tiene grande impacto lo que son las estaciones del tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pensar en la primavera, pensar en el verano, pensar en otoño y pensar en invierno son las 4 estaciones por las cuales se rige este globo terráqueo o el mundo mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con Tamuz? Bueno, el llanto a Tamuz era un rito el cual se le hacía, valga la redundancia, a Tamuz, el dios, un dios pagano que era un dios de la fertilidad. En otras palabras, cuando venía la primavera, era cuando había fertilización, había frutos, había flores, había abundancia, ¿no? Pero después venía el verano. En el verano hay un tiempo de cosecha, donde se recogen los frutos, pero después viene el otoño. En el otoño se caen las hojas, quedan los árboles desnudos, se secan y queda un ambiente bien tétrico, bien funesto. Y entonces en ese tiempo donde moría la estación de primavera, la estación de verano y el otoño, entonces las mujeres se endechaban a Tamuz. ¿Qué significa? El dios de la fertilidad ha muerto y como ha muerto hay que llorar por él. Y estas mujeres de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, dice realmente que ellas lloraban y sufrían, entre comillas, adorando a Tamuz, endechando a Tamuz. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel, pero antes déjenme hacerle un comentario realmente. Aunque Jeremías pudo haberse sentido solo en algún momento, en realidad nunca estuvo solo. Hubieron profetas en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Durante el exilio que se llevaron a muchos del pueblo de Judá, se los llevaron a Babilonia, y allí en Babilonia, junto con otros profetas, como puede ser Ezequiel, Daniel, fueron profetas que estuvieron en Babilonia, allá estuvieron cautivos ellos. Jeremías se quedó allí en el pueblo, pero Ezequiel fue llevado al exilio junto con Daniel y otros, de tal manera que ellos se fueron con los cautivos de Babilonia. Dice, por medio de su ministerio, Ezequiel advertía a sus cautivos contra la necesidad de creer las falsas predicciones de un pronto regreso desde Babilonia. O sea, Ezequiel les dijo, miren, hubo un profeta falso que dijo que en 2 años se iban a regresar otra vez a Judá, pero esto no es cierto, esto es lo que va a pasar. Y en esa visión aparece en el libro de Ezequiel capítulo 8, Dios le da revelación a Ezequiel, le hace ver el Dios del celo, lo lleva al templo y lo mete por una endija, le dice, escarba, y él entra. ¿Y qué es lo que encuentra Ezequiel en el mismo templo de Jehová? Escuche, dice aquí, él entró como en una puerta, dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared, por todo alrededor. O sea, Ezequiel vio ídolos, reptiles, bestias, animales inmundos, y Ezequiel se horroriza. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Bueno, si usted lee un poquito más adelante, versículo 13, y me dijo después, vuélvete aún más, y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí las mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz. O sea, estas mujeres estaban adorando al Dios de la fertilidad. En el templo había un espacio para las mujeres, pero estas mujeres no llegaban a adorar a Dios, llegaban a adorar, a endechar a Tamuz, este Dios de la fertilidad que tiene que ver con, la redundancia, con el tiempo, con el clima. Cuando nacía es cuando vivía en la primavera y moría prácticamente en el otoño, cuando ya no había nada que cultivar en la tierra. Entonces ellas sufrían y lloraban y idolatraban a este Dios pagano. Versículo 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, los mismos líderes estaban idolatrando al sol, a las estrellas,
a todos estos astros. Realmente era terrible. Moisés les había advertido sobre la idolatría. Sin embargo, esto es lo que ellos estaban haciendo. Dice, por esto es exactamente lo que estaban haciendo aún dentro de los recintos sagrados del templo. Llorar por Tamuz era un rito de lamentación a un dios mesopotámico. Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminándose la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, los líderes, los sacerdotes, estaban idolatrando, estaban endechando a Tamuz, estaban dándole un culto al dios pagano. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿sabe lo que voy a hacer, Ezequiel? Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, Dios declara juicio por estas abominaciones de endechar a Tamuz, el dios de la fertilidad. Ahora, es interesante notar aquí que cuando ellos hablan del dios de la fertilidad, ellos se meten en las cámaras, en otras palabras, donde nadie los está viendo. Pero ¿saben qué? Dios es omnisapiente, Él está en todas partes, Él ve todo, ante Él no hay nada oculto, Él sabe quién eres tú, cómo te llamas, dónde vives. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza está contado, o sea, Dios lo sabe todo. Dios sabe si tú le adoras en espíritu en verdad o le adoras falsamente. Pero aquí estos líderes dicen que habían caído tan bajo que decían que Dios los había abandonado. En otra manera de decir, Dios no le importan estas cosas. En los recintos sagrados del templo de Dios, estas personas participaban de las cosas idólatras más groseras. En otras palabras, este pueblo honraba de labios a Dios y honraba y adoraba a dioses falsos como Tamuz y otras cosas como reptiles. Recuerde usted que la visión de Pedro cuando dijo que hubo un lienzo que bajó y toda clase de reptiles. Pedro dijo, no, ninguna cosa común o inmunda ha entrado nunca a mí. Ahora, aquí no se refiere de alimentos necesariamente, sino que la gente estaba adorando la inmundicia de un dios mesopotámico. Ellos se habían contaminados con la idolatría de los egipcios, de los babilonios, de Mesopotamia y de muchas otras naciones. Este pueblo estaba lejos de Dios y como ellos estaban endechando a Tamuz, ahora Dios mandaría un juicio. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el desgraciado reinado de Sedequías. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección.